Gracias, Diego. Bueno, como corresponde, gracias a la organización, a Fernanda, a Fernando, que lo perdí, lo tenía cerca. No, muchas gracias a Fernando, porque en realidad cuando me llamó para esta charla, en realidad mi primera intención era decirle que no, por dos razones. Primero, porque me saca de la zona de confort en cuanto a disertar sobre mi área de trabajo en investigación, que dentro de poquito cumplo 30 años en Facultad de Agronomía, estoy quedando ya dentro de los viejitos. Y en particular porque en realidad me obligaba a dar una charla poniéndome el otro lado de la vereda, que es como integrante de un grupo asesor que cumple 20 y pico años también, y que está metido en esto del plan de manejo de suelos en Uruguay, teniendo la obligación de tener que jugar el juego en el que estamos hace un año y medio en Uruguay. Y además sabe que me gusta hablar mucho y además me limitó el tiempo. O sea que tengo que hacer dos cosas en las cuales no me siento cómodo, que es hablar de algo de que no estoy haciendo todo el tiempo. En general, además mis charlas en Uruguay, casi el 100% son siempre desde la Facultad de Agronomía, así me conocen como dijo Diego, el Tato Hoffman de Facultad de Agronomía. O sea que lo que voy a hacerle fue lo que me pidió Fernando, es un cuento con opinión. Y lo digo desde ahora como quien dice quién es el asesino, desde el absoluto apoyo al plan, ¿no? O sea, yo tengo una fuerte actividad como profesional afuera, soy uno de los técnicos entre los muchos que estamos orgullosos de estar metidos en esto, que nos da mucho trabajo y que nos enfrenta a una cantidad de situaciones no previstas, algunas de las cuales les voy a decir que estamos comprometidos con el plan. O sea, seguramente representa a muchísimos colegas del Uruguay, muchos de los que están sentados por acá, y es una opinión, y como toda opinión es mi opinión, y es opinable, pero creo que representa un grupo bastante grande de profesionales que están teniendo que trabajar y teniendo mucho trabajo con esto. Y por lo tanto, como es del total apoyo, además están en conocimiento las autoridades del ministerio, porque las primeras cosas que hice cuando me llamó Fernando es decir, voy a hacer esto de esta manera o voy a decir esto, ¿sí? Es que también creo tener algunas libertades para poner arriba de la mesa lo bueno y también lo que creemos que no está bien y que debería cambiar rápido, porque como dijo Diego, estamos en un momento donde puede aparecer el primer gran escollo al plan, porque cuando empezamos todos en Uruguay con el plan no estaba previsto que íbamos a estar viendo esta coyuntura tan particular, ¿sí? A ver si esto cambia, estaría bueno. No, me parece que estaba apagado. Estaba apagado. Rapidito, estas figuras no me voy a traer en esto. Todo el mundo sabe que el Uruguay en el siglo XXI comenzó con la locura de la agricultura. Pasamos de el área más baja en los 100 años de historia del Uruguay, en el 2000, prácticamente sin agricultura en todo el Uruguay. Multiplicamos por 5 las hectáreas cosechadas. Y fue a influencia de la soja. La soja en estos 14, 15 años se fue tragando absolutamente todo y tenemos mucha soja y poco de las otras cosas. Y en este momento, inclusive lo que podría llegar a pasar en la zafra que viene, puede ser un punto bastante extremo de mucha soja y muy pocos otros cultivos. Si nosotros los miramos en términos de erosión, y estamos hablando de lo que es el plan de suelos en el Uruguay, y yo quiero darle un marco de referencia por qué puede ser importante. Si miramos una fotografía en el verano, ¿qué ha pasado con los jugadores que están en el verano? Esta figura, y fíjense en los puntos negros de la figura, muestra desde 1970 hasta acá, y en el eje vertical está la proporción de gramíneas en el verano, ¿sí? Y el Uruguay, cuando casi no había soja, y cuando rotaba con pasturas, y cuando estaba el girasol, y había trigo, y había cebada, y había sorgo, el 70% del área en el verano era con especies C4, básicamente C4. Porque había girasol, pero había muy poco girasol. Y en lo que vamos de este corto periodo de tiempo para la historia agrícola de un país, en realidad en el siglo XXI se nos cayó esa relación y la soja está muy sola en el verano.
tenemos un valor de 15, 20, fluctúa entre 15 y 20%, cayendo en los últimos años, que dista mucho lo que pasa con Brasil, ni que hablar de Estados Unidos. No sé exactamente cuál es la relación argentina, pero está más o menos por ahí. ¿Sí? Y esto significa, no en términos de darle comer al suelo, como decía Gervasio recién, con lo que significa el aporte de la C4, acá está metido el sorgo, que es bien distinto al maíz, de lo que mostró Gervasio, pero pensando en las gramíneas C4 como especie que aportan carbono, pero sobre todo aportan cobertura, ¿sí? Y cobertura que se descompone lentamente. En realidad perdimos un jugador bastante importante en términos de control de la erosión. Si lo miramos con las otras gramíneas del sistema, por ejemplo el trigo, que es la gramínea el cultivo más importante después de la soja, o lo era hasta el año pasado, en realidad el trigo fue muy importante en Uruguay, disminuyó un poco el área. Cuando empezó a crecer la soja, el trigo acompañó con un delay a la soja, pero la soja sigue creciendo en área y el trigo se frenó y está cayendo. Cuando miramos la relación de área cebada, de soja en relación a trigo, ahí por el 2010 estábamos con 2-1, por cada 2 hectáreas de soja había 1 de trigo, que significaba suelo cubierto en el invierno, pero esa relación se está yendo al diablo y es muy probable que estemos en valores de 4 para esta zafra. O sea, esto significa, domina la soja, hay muy pocas gramíneas y la soja se está quedando cada vez más sola. ¿Sí? En términos de control de erosión, significa, y después de la soja, puede ser que pocas raíces y rápidamente pase esas raíces carbono al suelo, pero es muy poco rastrojo que se descompone muy rápido. Y Uruguay tiene lo contrario a lo que decía mi tocayo, Esteban, yo Valle de Mariana. Nosotros no tenemos un país que sea una planicie, todo lo contrario. Es un país chico, más chico que muchas de las provincias de ustedes, pero con un relieve complejo, ¿sí? Pero además que llueve. Si nosotros miramos el Uruguay, 4 puntos cardinales, la zona contra Argentina, la zona litoral, y tenemos, esto es una gráfica de distribución de la media de lluvia en los últimos 30 años, y si sacamos los 2 departamentos contra Argentina, que son el rojo y el Paysandú, y Colonia el naranja, que son los más continentales, porque cuando nos arrimamos a Argentina empezamos a estar lejos del efecto del océano, entonces llueve un poco menos en el invierno, pero en general no llueve en el invierno. Y a donde la agricultura ha migrado en Uruguay, que es hacia el centro y hacia el este, ¿sí? Durazno, Rocha, 33, son zonas isohídricas. Los que nos enseñaron en la facultad que el Uruguay era un país de 100 milímetros por mes, solamente es ahí. O sea, llueve mucho en el invierno. Quiere decir, los suelos nuestros están mojados, llenos de agua, son suelos susceptibles de ser erosionados porque el agua tiende a escurrir, porque tenemos pendiente. Y ese es un mapa de riesgo de degradación de suelo por erosión, en donde estaría bueno tener áreas muy grandes de lo que es la zona verde oscura, que sería de bajo riesgo, ¿sí? Y nos estamos cargando de poco del verde claro y mucho de amarillo y rojo, que es la zona de riesgo moderado y alto, justamente a donde se ha ido la agricultura en los últimos tiempos. El Uruguay salió de hacer agricultura en el litoral oeste y se expandió la frontera agrícola. Si nosotros, esto es una foto para que tengan una idea del centro del país, la zona de Durazno. Esto en el 2000 habían vacas acá nomás, acá no había nada de agricultura. Y esa zona centro del país hoy tiene más agricultura que la que tenía todo el Uruguay en el 2000. Si nosotros miramos rápidamente el suelo, esto es un mapa de almacenaje. Todos saben que los suelos uruguayos son cortos, ¿sí? Comparado con muchos de los suelos argentinos. No, si el suelo estuviera entero, estaríamos entre 80, 120 y algunas zonas 120 y 160 milímetros de almacenaje, que ya no tienen, porque perdieron materia orgánica y perdieron parte del horizonte A, pero además son suelos de drenaje interno moderado o algo pobre, por la cantidad de arcilla que tenemos, la cantidad de arcilla en el A, pero sobre todo la cantidad de arcilla en el B. ¿Qué quiere decir? Tenemos suelos en una topografía con pendiente, que tienen baja capacidad para recibir agua porque son cortos, pero además el agua que llueve infiltra lento porque está regulado por la permeabilidad del B.
Y además, en el momento que llueve, los suelos están mojados. O sea que cuando llueve realmente en el Uruguay, la mayoría del agua escurre. Si no hay nada arriba del suelo, tenemos un problema. Y esto es una fotografía de nuestros suelos. Tenemos muy poco de lo que está a la izquierda, que serían suelos profundos, poco diferenciados. La mayoría de los suelos es zonas muy importantes donde los suelos son áplicos, o sea que tienen 30 centímetros y está la tosca. Y la mayoría de la nueva área agrícola son suelos con un horizonte argilúbico, un B, muy pesado, con muchísima arcilla, que lo que hace es que los primeros 30 centímetros el agua infiltra rápido y después ese vasito se llena y el suelo infiltra muy poco, puede tragar muy poca agua. Lo único que frena la erosión es que el suelo esté protegido. No hay otra manera, a no ser que estemos en un suelo plano. Y por eso el plan del Ministerio, este plan de manejo y uso responsable de los suelos, así se llama este programa, que es uno de los principales programas de público que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pasada ya la euforia de la trazabilidad ganadera, sostiene, el Estado no puede intervenir en el negocio, pero sí regularlo y marcar ciertas normas a donde se puede trabajar. Es como jugar al fútbol ahora en relación a lo que era jugar al fútbol cuando empezó el fútbol en Inglaterra, ¿sí? Tenemos una cancha de fútbol con línea y un árbitro con reglas. Nos guste o no nos guste. Y el eslogan, si quieren, de la ley de suelos, aplicada ahora, que ya estaba, y que tiene más de 30 años, es, usemos los suelos en función de su capacidad de uso. Si el suelo tiene mayor capacidad de uso, en términos de erosión, usemos los distintos, pero si el suelo es frágil y tiene baja capacidad de uso, seguramente tenemos que hacer cosas distintas. El mejor esquema cuando uno combina topografía con suelo de distinta profundidad y no los suelos arenosos, que muchos estudiantes de agronomía consideran que los suelos arenosos son los de la playa. No tenemos en Uruguay eso, ¿sí? Que se tragan todo el agua, no hay. Este es un esquema muy simplificado, porque acá nota la textura, que muestra cómo se mueven las 4 clases de usos de luzda, porque de la quinta a la octava no son de uso agrícola, y que muestran por arriba topografía y por debajo la profundidad de la tosca para ustedes, ¿sí? La profundidad del material donde está el C. Y las clases 1 prácticamente no tenemos en Uruguay, solamente unas pequeñas zonas a la entrada a Montevideo, ¿sí? El departamento de San José. No tenemos esto, que son los suelos con baja pendiente y muy profundos, poco diferenciados. En Uruguay 95% del suelo se mueve en estas clases, la 2, la 3 y la 4, en donde va aumentando la pendiente por encima y el suelo se va haciendo más arriba por abajo, tenemos un suelo más profundo y si a esto le pongo diferenciación se hace más crítico. Y por eso aparecen las subclases de uso de erosión, sequía, anegamiento y ainda más cuando combinamos largo y pendiente. Entonces, el plan está focalizado en eso. Para que tengan un ejemplo, eso es un mapa hecho de este grupo que está trabajando, de 300 planes, presentados y aprobados al Ministerio, cuando empezó el 2013-2014, están mapeados con GIS, eso que parece una dendrita media, con pocos brazos, está ubicado básicamente en una zona con suelos muy fértiles, ¿sí? De 4 y 5% de materia orgánica, pero suelos poco profundos, con mucho carbonato de calcio y en realidad en suelos con mucha pendiente. El promedio de esos 300 planes da una cosa como esta, que lo que quiero que miren, la gráfica de arriba lo que muestra es que las clases que van avanzando hacia la derecha, desde menos restrictivas hasta más restrictivas en términos de erosión, están fundamentalmente reguladas por la pendiente. El largo de la pendiente, que son las barras, interviene, pero interviene relativamente poco, sí interviene la pendiente. Y las clases 3 y 4, que son las que dominan en esa zona, estamos casi del 4% de pendiente para arriba, hasta situaciones de 6 y 7. Imagínense lo que significan 6 y 7% de pendiente con pendientes cortas, en suelos que no pueden tragar mucha agua. Y por eso, en estos 300 planes, tuvimos que luchar contra trabajar con suelos de capacidad 3 con riesgo de erosión y 4 con riesgo de erosión. Entonces, es seguro que la agricultura continua solo a base de soja no funciona
si queremos pérdidas por debajo de la tolerancia. Y rápido, yo no voy a gastar porque hubo una charla el año pasado creo que de Mariana acá, ¿no? No sé si el ministerio, ¿sí? Pero ¿qué es el plan? El plan es nada más que una secuencia de cultivo y pasturas, si es que van pasturas, relacionada a una unidad de manejo, a una unidad de uso, a un lote, un potrero, que el ministerio dice, trabájese contemplando su potencial de uso diferencial. El único requisito para que el plan sea aprobado es que la erosión estimada, ahora van a ver cómo, está por debajo de un nivel de tolerancia, que cambia según las características topográficas y edáficas. Y que ese nivel de tolerancia tiene algo que ver con la tasa de formación del suelo. Podemos perder hasta que tengamos un valor de referencia que en el largo plazo lo podemos llegar a reponer. Si las pérdidas son superiores, el ministerio no dice cambie, sino vaya de vuelta y traiga una solución diferente. ¿Quiénes lo presentan? Los ingenieros agrónomos, que además están acreditados. Hoy el Uruguay ya tiene más de 400 agrónomos acreditados. Cuando Mariana hizo la transparencia, habían en ese momento 392 agrónomos acreditados. Y esto es bastante importante parar acá, porque es por primera vez que la pelota está en la cancha nuestra, ¿sí? Antes los campos se compraban y se vendían, y si no hubiera una firma de escribano no se podía comprar y vender. Ahora no se puede sembrar un lote con más de 100 hectáreas si no hay la firma de un agrónomo. Eso, además de dar trabajo, exige muchísima responsabilidad. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo. Lamentablemente hay mucho agrónomo trabajando sin responsabilidad. Y esperamos, yo al final de la charla espero decir alguna cosa en particular. Este proceso de acreditación intervino fuertemente la Facultad de la República en Uruguay con la Asociación de Ingenieros Agrónomos. Las pautas para la evaluación la dictó la Facultad de Agronomía. Los agrónomos tuvieron que pasar un mínimo para poder estar acreditados, para poder operar. Y aquellos que no se presentaron o que no pasaron no pueden operar con los planes. Y lo más importante que es el ministerio considera que el responsable técnico del plan es el agrónomo, no es ni el agricultor ni el dueño del campo. Ahora, por el plan, por la firma del plan, que tiene que estar firmado, la responsabilidad del cumplimiento de ese plan es del propietario y el agricultor. Si se muere el agricultor, es el propietario. Si se va el agricultor, es el propietario. Si el agricultor vende el campo y entra otro agricultor, arranca el punto cero con ese plan. Y ese plan está abierto. ¿Qué quiere decir? Aprobado, pero se puede modificar, siempre y cuando las pérdidas estén por debajo del nivel de tolerancia. La regla con la cual se mide lo que se está haciendo, lo que presenta agricultor, dueño del campo y técnico, que es el que gestiona esto, está basado en la ecuación universal de pérdida de suelo, con su versión de validación en Uruguay, la RUSLE, que tiene más de 30 años de trabajo en Uruguay, donde trabajó mucho Clerici, el ex decano de la facultad, Fernando García, el homólogo homónimo no sé qué de Fernando, el de acá. Siempre dicen cuál de los dos Fernando. Yo cada tanto le mando los mails equivocados, ¿sí? Y esto dice, bueno, las pérdidas de suelo, estas, las que estima la ecuación universal de la pérdida de suelo, no sé si se me funcionó, ¿eso no anda más? O está con poca pila o está con poca pila. No, ahí está. La A. Esta A es estima, creo que está, digo. Está, dale. La A ver si aparece el A por algún lado. Por acá anda. Esto, que son las pérdidas de suelo estimadas por hectárea y por año, es el resultado de todos esos componentes, pero básicamente el efecto multiplicativo de la erosividad, que es el efecto de la lluvia, ¿sí? Y la aerodabilidad, que es la susceptibilidad que tiene ese suelo a perder, a erosionarse, una vez que existe determinada intensidad de la lluvia y que es complejo. Y que a mí, si lo quieren estudiar, está en el trabajo, pueden bajar la ecuación y mirar el modelo en la web del ministerio, pero lo que me importa ahí es que esto hace que un lote sea único, que cada chacra sea única. Hoy en día, todas las chacras uruguayas están georreferenciadas. Es como que si tuviera una caravana con un chip, lo único que no se van ni se mueren con el ganado. Y eso lo hace único porque
ese lote con determinado largo de pendiente y tipo de pendiente, con un suelo que lo define por su K, por su erodabilidad específica, que es la susceptibilidad específica que tiene ese suelo a perder para una determinada cantidad de valor R, que es la cantidad de lluvia que impacta en un determinado momento. Entonces, con esta ecuación el Ministerio evalúa cuál es la pérdida de suelo por erosión del plan presentado. Las distintas etapas del trabajo, y yo voy rápido, si se hiciese bien, que es trabajo en gabinete, más el campo, más volver a programar, debería involucrar un mapa que comienza con nuestro sistema de agrupación de suelo y productividad relativa asociada al suelo, que es la agrupación CONEAT. Debería seguir por el primer paso que me parece el más importante en Uruguay, establecer los límites a dónde tiene que andar la agricultura. ¿Sí? Las zonas por donde escurre el agua y los bajos que reciben el agua salen de la zona agrícola, eso azul no es cultivable. En esa zona no se puede cultivar. Los límites están marcados ahí. Trabajar en chacra para después armar las clases de uso. ¿Sí? Ahí tiene esos colores, son distintas clases de uso. O sea, toleran secuencias agrícolas distintas. Junto con el productor se pueden evaluar las secuencias que quieran. Acá no tienen nombre, pero están, en este caso, 4 secuencias evaluadas. Y lo que está en ese cuadro o en la gráfica son las pérdidas de suelo estimadas por erosión. Entonces, por ejemplo, la secuencia 1, 2 y la secuencia 4 pasan los límites para ese suelo general que está ahí, que es de 7 toneladas por hectárea. El nivel de tolerancia son 7 toneladas. O sea, este agricultor no puede presentar al Ministerio la secuencia 1 y no puede presentar la secuencia 3. Y en este suelo, básicamente este es un área de riego, bien importante en la zona de Paysandú, y la diferencia la establecen los cultivos para servicio, los cultivos protectores. Sin cultivos protectores, en realidad no se puede hacer agricultura en suelos muy buenos igual, pero que tienen pendiente. Y esto lleva un trabajo, porque cuando la cosa no da, hay que volver de vuelta. Y si se hace bien y no se toquetean los valores para subir al ministerio, cosa que algunos agrónomos están haciendo, falseando los datos de largo pendiente y pendiente, y nosotros esperamos que los agarren, ¿sí? En realidad uno debería trabajar bastante las situaciones complejas. Y todo este trabajo, que hoy en día se debería hacer, empezar con un mapa de suelo, de potreros, con límites a donde está la agricultura y no, mirar el potencial primero por el material base, que es las unidades de suelo, los grupos de suelo por CONEAT, podemos mapear agua a las clases de uso y llegar a esto. Este es un ejemplo de un campo donde está básicamente en agricultura, una pequeña parte de compasturas, en donde cada color es un plan con un número presentado en el ministerio. Y ese plan es único. Es único, tiene un número. Hay periodos en el año donde se puede abrir, el plan está escrito en el ministerio vía web, lo podemos abrir, lo podemos modificar, podemos cambiar lo que queramos. Lo que no podemos cambiar es que las pérdidas de suelo tienen que estar por debajo del nivel de tolerancia. Y esto, las primeras externalidades es que en realidad esto genera una enorme cantidad de información que antes no estaba. ¿Sí? Sabemos muchísimo más de suelo que antes y tenemos mucho más elementos para poder planificar secuencias pensando en lo que importa, que es el negocio. Algunas externalidades del plan, que hay que mencionarlas, además de la acreditación que dije hoy y la responsabilidad que eso significa. Hay una fuertísima interacción con los técnicos de la actividad privada con el ministerio. Hay un grupo numeroso de técnicos del ministerio que están todito el día con las puertas abiertas para trabajar y además llaman a los responsables de los planes todo el tiempo. La Facultad de Agronomía se tuvo que adaptar y formar a los nuevos agrónomos y desde el 2010 para acá vamos a entrar en la 5ª generación de estudiantes que obligatoriamente tienen que trabajar. Volver al suelo, a la afología, pero ya habiendo pasado por las materias de producción, cosa que no hacían antes, con talleres específicos donde se aprende a operar, que era el problema. Para nosotros teníamos suelo y efología cuando no habíamos visto ni siquiera un cultivo, entonces era una cosa muy abstracta, no sabíamos qué hacer con eso. Y últimamente, seguramente pueda dar el tiempo para la etapa de las preguntas, una fuerte concientización a nivel social de la importancia del suelo. Esto es tan impactante en el Uruguay que aparece en los informativos centrales de cualquier canal.
Entonces hay mucha gente que realmente se está dando cuenta que el Uruguay se embarcó en un proceso de pensar y cuidar el suelo. Los primeros grandes resultados del plan, ¿sí? Primero, si miramos, sabemos ahora, que antes no sabíamos porque el Ministerio le había perdido el rastro por dónde andaba la agricultura, el 40% del área agrícola está fuera de la zona litoral, que es Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia, la zona tradicional. Sabemos que es, que es el 40% y además sabemos dónde está. Este es un mapa real con todos los planes, con los planes inscriptos obligatorios del 2013-2014. Y ahí tenemos los tres cordones, que ya teníamos información, que era así: el cordón litoral, ¿sí?, que va del norte al sur del litoral, el cordón del oeste al noreste, ¿sí?, el que va por arriba, por acá, y el del oeste al este. Entonces ahora podemos casi que podríamos asignar cualquier cosa, entre ellos suelo y aptitud, pero además empezamos a saber específicamente por departamento qué es lo que está pasando. Y para que tengan una idea, el 90% de la zona, del área de soja en Uruguay está metida ahí adentro. Y tenemos muchísima soja, casi la mitad de la soja fuera de la zona litoral. Y como esa zona es frágil y tiene baja aptitud para otros cultivos, en esa zona prácticamente está la soja sola. En el único lugar donde no debería estar sola, debería estar acompañado de otras cosas. Un gran resultado que se presentó, no sé si Mariano lo presentó el año pasado, supongo que sí, que esto es, bueno, cuando se terminó el primer periodo de obligatoriedad, esos eran los resultados, pero para mí lo más importante es que en una referencia de 1,5 millones de hectáreas agrícolas, que es más o menos lo que tenemos en mente, un poquito más, un poquito menos, el nivel de cumplimiento es del 94%. O sea, no, es altísimo esto, porque además en ese 6% que está ahí, hay un 3,5% que es área agrícola que no debe presentar planes, porque son productores de menos de 100 hectáreas, con arrendamientos 50 propias. O sea que en realidad la gente terminó frente a la obligatoriedad, uruguayos y argentinos, porque solo así explotamos allá, todo el mundo dijo lo que iba a hacer. Y por lo tanto ahora podemos saber, en el 2013-2014, qué pensaban hacer. O sea, cuando uno dice perspectiva, nunca tuvimos la oportunidad de evaluar las perspectivas. O sea, parados en un año específico, ¿qué piensa hacer la gente 5 años para adelante? En aquel escenario en el cual veníamos a rendimientos muy buenos de soja, los costos estaban altos, pero no tan altos como ahora, los precios eran muy buenos, ¿sí? Y en general para algunos cultivos venía cayendo, pero todavía estábamos bien. ¿Qué pensaba hacer la gente, el Uruguay? Mantener la intensidad agrícola o el índice de intensificación agrícola, el número de cultivos por hectárea por año, del 14 al 18, quiere decir, cada 100 hectáreas cosechamos 150 hectáreas, ¿sí? El área agrícola iba a bajar un poco, si tomamos como referencia el área agrícola del 2014, se esperaba que el área bajara levemente, ¿sí?, y se recompusiera para el 2018. ¿Dónde está esa área? Las pasturas. Iban a empezar a aparecer, como es razonable, las pasturas, rotando con los cultivos, porque hay zonas que si las pasturas no están, las pérdidas de suelo superan la erosión. No hay forma de que las pérdidas de suelo estén por debajo del nivel de tolerancia. Y en el 2016 o el 2017 estamos hablando de un sexto del área bajo agricultura, por los planes presentados ahí, iba a rotar con pastura. Y si lo miramos en el invierno, el momento más susceptible, la gente pensaba que iba a mantener el área de cultivo de trigo y cebada en el invierno, 50%, que entre un 15 y un 20 iba a estar rastrojos, básicamente rastrojos de maíz y sorgo, y que el resto lo iba a cubrir con cultivos para servicio o cultivos protectores. Y nosotros lo llamamos cultivos protectores y no puente verde, porque es mucho más que un puente verde, ¿sí? Porque da otro tipo de servicios, pensado desde el punto de vista de la erosión, ayuda a que bajar radicalmente las pérdidas de suelo por erosión. El problema que tiene esto, que esto fue hecho en una coyuntura de precio muy buena. Si le preguntamos a la gente ahora qué va a hacer, seguramente no piensa que va a hacer eso. Porque lo que está pasando en Uruguay es que justamente la intención de siembra de los cultivos de invierno es enorme. Entonces, más allá del
de valores absolutos y tendencias. Claramente ahora llegó la... Porque ¿qué hicieron los agrónomos? Pusieron los componentes más complicados para el final. El sorgo, las praderas, ¿sí? Entonces, si nosotros mirábamos, y me queda creo que 3 transparencias para terminar, o sea que, Diego, si me paso 2 minutos, dámelos. Si nosotros mirábamos, y fíjense en la gráfica de la izquierda, ¿sí? ¿Cuál era la situación cuando tuvimos que presentar obligatoriamente planes en el 2013-2014? En el 2013, la cantidad o la proporción de gramíneas C4 más pasturas, o leguminosas que no van para cosecha, para no llamarle pasturas, o sea, cultivos que, más allá de que den plata o no, dan un tipo de servicio, pensando en oración diferente. Por eso me gustó mucho lo del concepto de servicio de Gervasio. Nos llevamos una cosa novedosa porque es lo que está implícito cuando hacemos esto. Era un sexto del área. Quiere decir que el 84% era soja. Si lo miramos en el 2015 o 2016, ese valor de gramínea C4 más pasturas se arrima al 50%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 1 millón de hectáreas de soja vamos a tener medio millón de hectáreas de sorgo, maíz y o pasturas, que son las gráficas de la derecha. ¿Cuál es el problema que tienen irse hasta ese sistema? Que son sistemas que hoy en Uruguay para el agricultor son poco rentables, las gramíneas, ¿sí? Y las pasturas, si solamente dan servicio al suelo y no generan renta, generan un cuello de botella muy importante. Entonces hay 2 alternativas: o innovamos, o producimos carne, leche o lana. Y ese es uno de los desafíos, porque el sistema agrícola uruguayo desarmó el esquema para producir carne y granos. Y ahora estamos enfrentados, que estamos entrando en el 2015, y que realmente hay que empezar a sembrar lo que se dijo que se iba a sembrar. Y muchos agricultores no quieren. En los planes, en esos 300 planes que se presentaron, en esa zona compleja, donde dominan las clases 3 y 4 con riesgo de erosión, nuestros clientes, los que nos dieron la responsabilidad de estos 300 planes, ya venían rotando con pasturas, porque nunca desarmaron la rotación con pasturas, porque mantienen sistemas mixtos de carne y lana y leche y grano, pero sobre todo por los beneficios de las pasturas con leguminosas hacia la agricultura. Porque tenemos suelos muchísimos más nutridos que si hubiéramos seguido con agricultura continua. Esta gente, el 90% de los planes contemplaba las pasturas. Pero si no le hubiera interesado las pasturas y hubiesen levantado su intención y la presión hubiese sido queremos hacer agricultura continua sin pasturas, no hubiéramos podido pasar el 40% del área. Solamente el 40% del área en esa zona se podía haber seguido con agricultura continua sin pasturas. Y eso es porque en los suelos muy restrictivos solamente pasan las pasturas. Y entonces el problema es las pasturas y o las terrazas, porque yo puedo aumentar la proporción de agricultura continua, pero con terrazas costosas en construcción por la pendiente, ¿quién las paga? Y en eso estamos. Y el dueño del campo hoy no quiere saber nada y va a tener que involucrarse más. Y medio para terminar, es la situación actual, es el escenario actual complicado. Que esta es una fotografía del invierno pasado. Que el Uruguay, si miran ahí, el 35% de la superficie del invierno fue sembrado con cultivos protectores. O sea, en Uruguay, el primer componente agrícola es la soja y el segundo son los cultivos protectores. Y eso significa un costo muy importante para el sistema, pero también, si no los tuviéramos, hubiéramos tenido los problemas de erosión enorme por la lluvia del año pasado. Los cultivos de invierno van en segundo lugar y el resto. Y las flechas indican la tendencia para el 2015. Van a aumentar los cultivos protectores porque bajan los cultivos de invierno. Y porque baja el área gramínea C4 que protege el suelo. Y el ministerio acaba de tener un severo problema porque la gente en un año dejó de hacer lo que pensaba hacer por aspecto económico-financiero. Que es, en el 2014, en el invierno, se sembró 37% menos de trigo de lo que estaba previsto y aumentó un 25% los cultivos protectores, pero no llegó a ocurrir la diferencia y por lo tanto los barbechos, algunos descubiertos, aumentaron casi un 60%.
Esto mismo pasó en el verano, hay más soja y megagramilia C4, y en el invierno 2015 lo que está por ocurrir ahora es la intención de siembra es mucho más baja, habría una reducción de casi 45% en relación al planificado, y es probable que sea superior, por eso lo marqué en rojo, porque es probable que no lleguemos a cifra. Entonces, si el ministerio afloja la mano, se le escapa la libre y no la agarra más. Y si no estuviera este plan, tendríamos la mayoría de los suelos descubiertos. Entonces ahí es donde cobra valor. La lógica, y ya termino, es que realmente los cultivos protectores se siembran con intención, no se siembran al azar. Eso es, para los antecesores del verano 2013, cómo fue el uso del suelo en el invierno 2014. Y si miran en las barras grises, el suelo está cubierto por otra cosa, o en barbecho, o descubierto, y claramente está en los rastrojos de maíz y sorgo, la proporción de suelo que está en barbecho, que no tiene coberturas, es muy grande, las coberturas son un poco importantes. ¿Dónde están las coberturas acá? Arriba el rastrojo de soja de primera y segunda, que no es sembrado con cultivo de invierno, o sea, la gente siembra ahí. El desafío del ministerio, y que no sé cuánto está haciendo, porque no tenemos información, pero el desafío que tenemos todos los uruguayos, porque les guste o no les guste, estamos metidos en esto. Si esto no funciona y se nos va la oportunidad, no volvemos a vuelta. Estos cultivos, para ser buenos dando servicio, para proteger el suelo, tienen que ser funcionales. Y por lo tanto tienen que crecer. Y en muchas chacras de 12, 13 años de agricultura, que ya no dan nitrógeno, que ya no dan azufre, que hay poco fósforo, que hay poco potasio, la gente tira las coberturas con avena negra, por ejemplo, y se va para la casa. Y eso no crece, porque el suelo no da nada. Entonces son legales, porque están sembrados, se pueden verificar, pero no son funcionales. Y a la hora de poner cobertura, la ecuación de pérdida de suelo, ese valor no es cierto. Entonces, si el ministerio no fiscaliza la funcionalidad, en realidad, y lo que estamos haciendo es una cosa para engañar el ojo. Y por eso que las principales dificultades, además de la coyuntura actual, sin duda, que es el de ahora, es que la gente siempre los cultivos de cobertura. Porque el año pasado tenían excusas porque llovía. Pero ahora no llueve. Ya deberían estar sembrados. La mayoría de ellos. Porque además la gente tiene las máquinas sin sembrar otros cultivos. Y obviamente empezar a fiscalizar la funcionalidad. El clima y la flexibilidad siempre va a tener que estar. Porque si el ministerio pone un esquema que es muy rígido, la tendencia a que se rompa. La prueba de ello fue el año pasado. Realmente no se podían sembrar los cultivos protectores y el ministerio consideró razonablemente contemplar los pedidos especiales. Y aquí está una de mis mayores demandas como profesional y de muchos, que es un programa tan ambicioso como este, como dijo Diego, no puede, y menos en Uruguay, pasar por la voluntad de que seamos todos buenitos. Se tiene que haber un sistema de control y fiscalización muy importante porque nosotros estamos empezando y aprendiendo. La tendencia es al incumplimiento. Entonces, una de las cosas que demandan los profesionales que están comprometidos es que tiene que haber algo de visibilidad en el control. Nosotros sabemos que el ministerio está cazando a los omisos y los está penando. Sabemos que está llamando a las oficinas a los vivos, a los que modifican los valores que hacen que la ecuación, de que hay una presión enorme para justificar lo injustificable en cuanto a hacer determinadas cosas y llenos de excusas. Y sabemos que el ministerio es con más de un cambio está trabajando sobre eso, pero el rumor que predomina en todos lados, y sobre todo de los dueños de los campos y algunos agricultores, es que yo no voy a hacer eso porque total no pasa nada, porque a mí nadie me controla, cosa que no es cierto. Pero realmente hace falta un mínimo de datos en relación a cómo marcha el plan de fiscalización. Y los responsables lo están exigiendo. Creo que en el simposio de agricultura que vamos a tener, el 28 y 29 de octubre, y ya pasó el chivo, especialmente el final termina con esto. ¿Qué es lo que está haciendo el ministerio? Y más ahora que se nos viene el plan para los tamberos. Va a ser obligatorio, aparentemente a partir del 2016, para
aquellas empresas que hacen agricultura intensiva pero se la comen con los bichos. Y obviamente que la coyuntura actual va a presionar muchísimo al plan y va a presionar a los dueños, a los agricultores, a los agrónomos, pero debería presionar a los dueños de los campos. Y los dueños de los campos están relativamente ajenos a esto. Y bueno, el final es para dar las gracias, pero esa foto es la mejor forma de entender lo que es un plan que no interviene en el negocio, pero que pone reglas de cómo hay que trabajar. Es el mismo campo dividido por dos propietarios, dos agricultores, en una zona divisoria de aguas. A la izquierda está el suelo protegido por un muy buen rastrojo de un maíz de segunda, y a la derecha un rastrojo de soja de segunda que tiene 2 meses de suelo descubierto y que con muchísimas lluvias en ese año. Entonces esta foto no hace falta más que nada porque es clarito nuestro problema. El problema lo tenemos porque la soja está muy sola. El plan que tenemos, si no estuviera, estaríamos con un verdadero problema, ¿sí? Y bueno, y yo creo que como las cosas al final las hacen los hombres, estas personas son las responsables del plan, de que funcione o que no funcione. Y en algún momento las cosas ocurren. La lástima que nos agarra en pleno inicio del pedaleo con poca plata. ¿Sí? Si esto lo hubiéramos hecho hace 5 años cuando estábamos todos gordos, en realidad estaríamos en una situación completamente diferente. Muchas gracias.